son las lenguas vigentes hoy, y esta es la segunda parte. Quiero que por favor me ponga buena atención para que podamos todos comprender, entender lo que se está hablando y no haya después alguien que diga cosas que yo no dije. Amén. Yo me hago responsable únicamente de lo que yo digo, de lo que queda grabado y de aquellos corazones que tuvieron la apertura y la disposición para escuchar atentamente la voz de Jehová Dios a través de sus siervos los profetas. Amén. Gloria a Dios. Vayamos primeramente a 1 Corintios, que es nuestro versículo piloto que utilizamos la semana anterior. Gloria a Dios. 1 Corintios 14 y verso 15. Gloria a Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendan. Gloria a Jesús. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Hablamos un poco sobre la importancia que tienen las lenguas hasta el día de hoy. Lo que nos permite tomar la importancia que a esto le da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo saca toda una carta y dedica todo un capítulo al tema de las lenguas espirituales. Eso para dejar claro acerca de que no se trata de idiomas, y eso lo vamos a ver ahorita. Se trata de un lenguaje celestial, un lenguaje que lo edifica a usted, y me edifica a mí, y edifica el reino de Dios. Amén. Ahora veamos varios puntos más. La semana pasada tocamos 3 puntos y hoy vamos a tocar otros que denotan la importancia de las lenguas en la vida del creyente. Número 4. El don de lenguas es uno de los más grandes, de las más grandes formas de adorar a Dios. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 10, verso 45. Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión, aquí está hablando de judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Importante que aquí se aclaran varias cosas. Número 1. El pueblo de Dios al cual había sido llamado era el pueblo judío. Creo que en eso todos estamos entendidos. Usted y yo representamos a los gentiles. Y ellos se quedaron maravillados de ver cómo sobre los gentiles el Espíritu Santo de Dios vino y se derramó también. Si usted lo entendió, era para usted, para que se gozara y se alegrara. Usted y yo estábamos destituidos de eso. Usted y yo estábamos fuera de ello. Y dice que ellos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál don? El don de lenguas. Diga, el don de lenguas. Usted tiene que perder el temor a hablar sobre este tema, el don de lenguas. Verso 46. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Importante esto. Cuando la persona habla en lenguas celestiales, magnifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está escuchando hablar el lenguaje que habla el cielo. Aquí no existía ya el ser judío o ser gentil. Para Dios todos pasamos a ser
adoptados y somos hijos, y si somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo del reino de Dios. De todo lo que está en el cielo es para usted también. Gloria a Jesús. Y no dice, importante, no dice que son idiomas. Está hablando de lenguas. Todos hablaban un solo lenguaje, aunque unos eran judíos y otros no. Todos hablaban una sola lengua. Todos vivían en un solo lugar. Por lo tanto, había un solo idioma. Fuera en Galilea, fuera en Jerusalén, todos hablaban una misma lengua. Aquí no dice que unos hablaban en Galileo, otros hablaban en la lengua que hablaban en Jerusalén, otros no, aquí dice un solo lenguaje. Y aquí dice que ellos hablaban lenguas con las cuales magnificaban a Dios. Número 5. Creo que otra razón por la que vino el Espíritu Santo y dio a hablar en lenguas es para que a partir de ese momento se rompiese la maldición de Babel que pesaba sobre la tierra. Babel significa confusión. Y confusión fue la que nos metió Satanás por años, haciendo creer que las lenguas, que el hablar en lenguas, el don de lenguas, ya no era para este tiempo, que ya había perdido vigencia, y peor aún, hablar sobre la forma ignorante de hacer creer que cuando se habla acerca de las lenguas, se está hablando solamente de diferentes idiomas. Usted tiene que salir también de esto, tiene que romper ese cascarón. Hay un lenguaje que se habla en el cielo y un lenguaje y muchos lenguajes o idiomas que se hablan aquí en la tierra. Cuando en el libro de los Hechos, y eso vamos a ver próximamente la otra semana, cuando el libro de los Hechos habla acerca de que los cretenses y los de Galilea escuchaban hablar en su propia lengua materna, en su propia lengua natural, ahí está hablando de idiomas. ¿Ve? Pero aquí Pablo está hablando de un lenguaje celestial, de un don de lenguas. Vemos Génesis capítulo 11, verso 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿De qué está hablando aquí? Que en todo el globo terráqueo se hablaba un solo idioma, todos se entendían. ¿Ok? Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, verso 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Aquí cuando habla de hagámonos un nombre, lo que está diciendo es hagámonos, parafraseando, hagámonos eternos, hagámonos codiciables, hagámonos igual a Dios. ¿Ok? Y descendió, pero por si fuésemos esparcidos sobre toda la tierra. ¿Quién le dio la sabiduría a este poco de gente para pensar hasta en ese detalle? ¿Sabe usted que muchas veces cuando estamos en una tierra de confort, estamos en una tierra o en un momento de mucha estabilidad, llámese familiar, llámese económica, llámese laboral, llámese profesionalmente, lo que sea, muchas veces tendemos a imaginar o pensar, hablar o murmurar o nos da la mente para analizar o razonar cosas que no agradan a Dios.
Se ha puesto usted, y yo sé que usted, todos, porque en algún momento hemos tenido esa oportunidad de estar bien. Todos. Y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Eso es lo primero. Y seamos honestos. Cuando usted está bien, usted puede pensar en ir de compras, puede pensar en ir de viaje, en ir a pasear, en ir donde está la familia, en comprarse un carro, comprar aquí, comprar allá. De todo hace planes, y por eso el apóstol Pedro lo primero que exhorta a la iglesia es decirle: ¿y a dónde queda la decisión de Dios? Ya le preguntaste si Dios quiere. Pero eso es otro tema y después vamos a hablar de eso. Pero vea cómo ellos imaginaron y dijeron: hagámonos un nombre. Lo vamos a llamar Fortaleza. Y donde quiera que usted esté alrededor del mundo, la forma en que nos vamos a identificar es con la palabra fortaleza. Cuando yo diga fortaleza, usted va a saber y a entender que procedemos de una misma raíz, que procedemos de una misma ciudad, que procedemos de una misma idea. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaban haciendo era caminando en un principio satánico de rebelión contra Dios. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje o un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y dice la Reina Valera: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues, descendamos. ¿A quién se refiere Dios que dice descendamos? Desciende el Padre, desciende el Hijo y desciende el Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua o su idioma, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice la Nueva Versión Internacional: será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no entiendan entre ellos mismos. Amén. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el idioma de toda la tierra. ¿Se da cuenta de dónde salió todo el montón de idiomas? ¿Y a raíz de qué fue? Diga: a raíz de una maldición. Hay una maldición sobre la tierra por la cual existen la gran multitud de idiomas y lenguajes. Por eso Dios, con la venida del Espíritu Santo y el derramamiento de Él, viene a comenzar un rompimiento sobre esta maldición que pesaba aquí en la tierra. Por eso Satanás trabaja y ha trabajado arduamente en que usted no hable el lenguaje del cielo. Por eso le han hecho creer a la gente de que el hablar en lenguas es erróneo, eso es obsoleto, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Si no tuviese ningún fundamento bíblico, la Biblia no relataría acerca de tantas veces y tantas ocasiones sobre esto, como en el libro de los Hechos y el capítulo 14,
que habla sobre todo esto el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo era uno de los hombres más educados en toda Roma. Él se hizo a los pies del más grande catedrático de la historia, que se llamaba Gamaliel. Y la semana siguiente vamos a ver puntualmente sobre varios hechos que relatan acerca del hablar en lenguas, el poder que tiene hablar en lenguas, lo que libera hablar en lenguas y cómo el hablar en lenguas a su espíritu le hace falta. Amén. Gloria a Dios. Puedo entender y puedo comprender que para quien no lo tiene, no lo entiende. Por eso el apóstol Pablo dice: yo les deseo, yo les pido, deseen el don de lenguas. Deseen. Todos los dones espirituales tenemos que desearlos. Si usted desea los dones espirituales, tiene que tener el don también, porque es un don de discernimiento. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué no oramos solamente en lenguas? Porque el apóstol Pablo lo dice muy claro. Si solamente oráramos en lenguas aquí en la iglesia, ¿cómo mi hermana o mi hermano va a poder magnificar a Dios de acuerdo a lo que yo le esté diciendo al Señor si solamente hablo en lenguas y no hay intérprete de las mismas? Ahora, ¿cómo se edifica su espíritu? Hablando el lenguaje con el cual su espíritu fue constituido. Su hijo aprendió a hablar de acuerdo a la manera, con las gesticulaciones, con los dejes con el cual usted le enseñó a hablar. Todos los países tenemos ciertas particularidades a la hora de hablar. El panameño tiene su forma de hablar, su forma de acentuar. El tico es reconocido también, porque tiene su particularidad. El mexicano tiene su particularidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso sus hijos hablan de igual forma que usted le está enseñando a hablar. A como ellos escuchan, así entienden. Ahora, ¿qué pasaría si usted saca este cassette de aquí y usted se conecta con el lenguaje que habla el cielo, en el cual ni Satanás ni los demonios tienen el poder de saber qué está hablando Dios a su espíritu? Cuando usted está en su lugar secreto, cuando usted está en su casa, cuando usted va por el camino, cuando usted va a cualquier lado, el apóstol Pablo dice: orar ¿cuándo? En todo tiempo. Y usted me dirá: pastor, pero es que ¿cómo voy a orar yo todo el santo día pidiendo las mismas cosas? Por eso el apóstol Pablo dice: oraré con el entendimiento y oraré también en lenguas. Oraré en lenguas y también con el entendimiento. Ahora, ¿cómo yo oro en lenguas y cómo yo recibo lo que estoy hablando? Por la fe. Por la fe. Por eso usted me escuchará aquí hablando, predicando, me escuchará orando con el entendimiento. ¿Para qué? Para que todos juntos hablemos una misma cosa.
para que usted que está ahí pueda entender con su entendimiento lo que el pastor está orando y en la dirección que está orando. Si usted me ve aquí orando solamente en lenguas, usted saldrá de aquí y usted dice, ¿y qué oró? Nadie sabe. Por eso el apóstol Pablo enseña también, todo es orden y todo es aprendizaje. Si se hablase solamente en lenguas y no hay quien interprete en la congregación, es mejor evitarlas. Es decir, si yo a ustedes hablo ahorita en ruso, ¿me podrá alguien entender? Solamente que haya un ruso, no que se haga el ruso, no, un ruso. Él sí me va a poder entender. Si hubiese algún chino y yo hablo, doy el mensaje en cantonés, él me va a entender, pero los demás no. Eso es igual. Ahora, su espíritu, el mío, sí reconocen su lengua natural. ¿Hay alguien vivo aquí? Gloria a Dios. Su espíritu sí reconoce el lenguaje de procedencia de él. Ahora, pastor, ¿de qué me sirve? Quizás usted se preguntará, ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas? Alguien quisiera recibir de parte de Dios algún secreto. Algo que Dios intime solamente con usted. Que Dios le diga, mire, esto se queda entre usted y yo y usted solamente. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos harán eso? De eso se trata, de eso te estoy hablando. Si yo comienzo a orar, yo oro con el entendimiento. Yo comienzo a presentarme delante de la presencia de Dios cada día. Padre, aquí estoy. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Padre, bienvenido eres, Señor. Glorioso y maravilloso, Señor. Eres tú en este día. Hoy vengo delante de ti, Señor. Me postro delante de tu presencia. Me humillo delante de ti, Señor. Llevando cautivo, Padre, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y todo lo que se oponga y que se levante en contra de que yo crezca, de que yo me desarrolle, Señor, en el conocimiento de la revelación del reino de los cielos. Padre, yo lo quebranto, yo lo destruyo ahora, yo renuncio a todo eso. Yo llevo cautivo todo pensamiento, Señor. Padre, me despojo de todo peso. Cuando usted comienza a hacer todo eso, lo está dando con el entendimiento. Ahora, ya después de ahí, yo comienzo. Brazota la baiquía, rima soto reboseika. Marene mesita arriba saica, lama soico, robocuta la masaya. Meneme mequía arriba soica, ramasaya. Mechete de mesita, lama soico, mosei. Masita la masaica, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, ramaquía arriba, basaya, rimaba, basaya. Padre, en el nombre de Jesús, sea establecida tu voluntad en mí. Coloro, chicatarra, masaya. El deseo tuyo, Señor, sea mi deseo. Masoico, robocuta de mesaya. Aleme, ¿qué estoy haciendo? Dejando sin fruto mi entendimiento para que mi espíritu ahora comience a liberar el potencial y el poder de Dios para relacionarme con mi Padre y mi Padre directamente a mi espíritu. ¿Ve? ¿Cómo se va a incrementar la fe en mí? Ciertamente es creyendo. Pero la fe, ¿por dónde viene? ¿Y cómo puedo saber cuál es la voz de Dios? Si mi espíritu está bloqueado por mi entendimiento. A no ser de que yo libere mi espíritu, pero para ello mi entendimiento. ¿Y cuál es mi entendimiento, pastor?
El entendimiento suyo y el mío es el razonamiento de buscarle siempre las 5 patas al gato. Cuando usted le busca el porqué, el que eso no puede ser, el que eso no funciona, ese es su entendimiento. Esa es la gran limitación con la cual usted y yo tenemos que bregar. Pero cuando usted comienza a orar en el poder del Espíritu Santo, usted comienza a orar en el don de lenguas, su espíritu comienza a fortalecerse. Su entendimiento queda sin fruto porque no entiende qué está hablando. Por eso su lengua, lo que yo hablo en lenguas, usted no lo puede imitar, porque es el fluir de Dios en cada uno. Decimos la semana pasada, es algo que no es un lenguaje que se aprenda, no son palabras que se aprendan, porque sería el entendimiento el que esté fluyendo. Interesante es que en Corea del Sur, las iglesias más grandes cristianas es gente de mucha intercesión, de mucho ruego, de mucha oración. ¿Y sabe cómo oran? En lenguas. Pastor, ¿y cómo habla? Contaba una de mi padre espiritual que tuvo la oportunidad de ir a una de las iglesias más grandes de Corea, el apóstol Lee Soo-chu. Y él fue a la montaña de oración de ellos. Y había una vieja metida en un hueco de esa montaña. Y solamente lo que escuchaba es ay, 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 ay. Y usted dice, ¿y eso qué? Y con él, ay, 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 sanó. Ella sanó a su esposo, sanó a sus hijos y todos le servían a Dios. ¿Se da cuenta cómo fluye el poder de Dios? ¿Cómo se libera su espíritu? ¿Por qué? Porque está en una conexión directa con Dios. Porque si usted solamente ora con el entendimiento, su espíritu queda atado, queda ligado, queda preso. ¿Y cómo vas a creer? ¿Cómo vas a desarrollar y hacer creer la fe en usted? Si usted, para poder acceder al reino de los cielos, es por fe. Aleluya. Al principio le dije, esté muy atento porque es necesario que entendamos este principio. Es necesario. Cuando usted se mete a un instituto de inglés, después de la primera lección, donde el profesor se presenta en español, le dice cuál va a ser la temática. En la segunda lección, usted se sienta y él habla solamente en inglés. Y usted dice, ¿y qué? Salí sin entender más que 2 palabras. Good morning. Pero vas a entender que la tercera o cuarta lección ya entiendes qué significa. Y lo primero que te dicen es, no trate de traducir del inglés al español para poder entender. Entiende el lenguaje tal cual es. Punto. Su cerebro tiene la capacidad de poder saber y de aprender. Y si usted no me cree, hágalo, intente, para que usted vea que eso funciona. Les pongo otra prueba. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? 4 o 5. Ay, los demás, porque yo veo muchos. ¿Se han encontrado ustedes con alguien que postea un montón de frases y todas invertidas? Y dice que el cerebro tiene el potencial de leer después al revés. ¿Sí o no? Ahora sí hay más. ¿Están bien escritas de acuerdo a su lenguaje o no?
No. Entonces, si no están escritas, ¿por qué usted puede entenderlas? Ahora, si usted en lo natural tiene esa capacidad y su capacidad es limitada, ¿cuánto más cree usted que tiene su espíritu, que es de parte de Dios? ¿Sabe cómo vino? Y lo vuelvo a repetir, no me cansaré, porque para mí fue un aprendizaje de años, y el estar aquí fue comenzar a poner en práctica lo aprendido. Yo supe lo que fue ver a mi padre espiritual hablando, predicando y enseñando por años sobre la fe y sobre el poder hablar en lenguas, cómo eso trae liberación. ¿Sí? Y cómo trae las cosas del mundo espiritual al mundo natural. Cuando yo lo escuchaba decir, vamos a orar que por fe tal cosa, y por fe vamos a tener una iglesia propia, por fe vamos a hacer esto, por fe, y todo era por fe. Los que han tenido la oportunidad de ir a la iglesia central, han visto que el edificio que ustedes ven ahí y todo, muy bien. En la parte de atrás está el edificio de 3 pisos. Era un galerón. Eso era un galerón de latas y madera toda vieja. Eso era todo lo que había. Y él dijo, eso será un edificio. Y todos, amén. No, y decía, no, es en serio. Eso será un edificio. Y todo el mundo, amén. No, entiéndame, eso va a ser una realidad. Y ya yo lo veo. Hasta que un día como hoy, él dijo, mañana yo necesito tantos voluntarios para venir a hacer huecos ahí. Y el día siguiente se estaba botando el poco de latas a romper lo que había que romper, y se comenzaron a hacer los huecos de un edificio que hoy tiene 800 metros cuadrados de construcción. Y ¿sabes cómo vino el video? Brosabaquía arriba basete de mequía, alzote de mequía arriba saya, brosama la baseica, Padre, gracias por eso. Padre, grabaquía arriba canda la basaica, yo llamo el dinero, sacar y vaquilla, malaba basoi con la bocuta. Padre, gracias, Señor, por esos materiales. Sharabra andoy con la bocuta. Así comenzó a llegar todo. Yo lo vi por años, estuve con él años, vi cuando él echó a andar su fe un día para tener su casa propia, libre de préstamos, libre de deudas, un lote que le costó 1000 colones. Pero un día él se posesionó sobre aquella tierra y dijo, brosete ribacanda rabacete de mequía, alzote de meresaica, rinaba baiquía riba, y voy a echar a andar la fe. Y así comenzó su casa propia. Una cosa es decirle a usted lo que usted está escuchando hoy, porque yo estuve así como estaba usted. Pero cuando yo vi que lo que este hombre, Brazoica Ribacerca de Mequía, Sharabandoico Roboseca, decía y hablaba, y las cosas comenzaban a suceder, yo dije, verdaderamente esto es poder de Dios. Ahora, no les hablo de fantasías, no les hablo de cosas que pasaron 70 años atrás y en otro país donde usted puede decir, quién sabe dónde se lo imaginó o quién se lo contó. Yo lo vi.
Una de las cosas principales para el creyente después de creer es ver cómo se materializa lo que usted creyó. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿tienes fe? Observe tus obras y te diré si tienes fe. No pasó un año cuando yo estaba ahí y dije: yo declaro en el nombre de Jesús, no le deseo mal a nadie, pero que ellos se vayan. Venga, tanto. Y se cumplió. Se fue. Y después dije: yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a romper pared. Y se cumplió. Ahí están. Hermanos, ustedes de aquí, de allí para allá, están del otro lado de la fe. ¿Me entienden? ¿Y cómo viene el dinero? Sharabrando y corrobosete de Mequía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú abras los cielos de una forma sobrenatural, Señor, para que el dinero venga del norte, del sur, del este, del oeste, Padre. Brazo y corrobo. Ya yo lo dije con el entendimiento, ahora le doy el espacio a mi espíritu para que comience a trabajar en el mundo espiritual lo que yo quiero ver, lo que yo estoy necesitando de parte de Dios. Me voy a explicar ahora lo que es una cosa y lo que es otra. Y usted me oye, y usted también me escuche hablando así, orando así, y usted diga: pero aquí está el pastor, está hablando el lenguaje. Y sí, pero mi entendimiento está, a partir de ese instante, está quedando sin fruto, pierde la razón, es decir, pierde la limitación de lo natural y comienza a ver lo que está del otro lado. Entonces ya yo no veía aquel local, ya yo no veía las paredes, ya las veíamos así como están ahorita. Eso es la fe, eso está en el espíritu. ¿Qué usted quiere ver? ¿Qué usted necesita ver? ¿Qué usted necesita crecer? ¿Qué usted necesita madurar? ¿Qué usted necesita desarrollar en usted? Si no es la fe. Y la fe es algo que se vuelve intangible hasta que se materialice lo que está en el mundo invisible. Yo sé que aquí ahorita hay un montón de cortocircuitos en las cabezas de más de uno. Usted comience solamente a creer. Comience solamente a procurar, a decirle: Espíritu Santo, yo quiero el don de lenguas. Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo necesito. Señor, yo quiero ver los cielos abiertos. Yo quiero orar, Señor, con el entendimiento, pero también, Señor, con el espíritu, porque mi entendimiento me ha llevado a fracasar una y otra vez, Señor. Pero sé que en el espíritu, Señor, no hay dimensión, no hay tiempo, no hay espacio. Lo único que hay es claridad de todas las cosas que aún no he visto, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que yo vea fue extraído de algo que no se veía. Por lo tanto, Señor, yo creo que lo que yo no veo es algo más grande, es algo mayor, y yo quiero, Señor, acceder a eso. Yo quiero penetrar ese mundo espiritual, yo quiero penetrar ahí, Señor. Yo quiero estar en las entrañas tuyas, estar delante de ti, hablar el lenguaje que habla el cielo. Y aquello, cuando usted lo procure, cuando usted lo desee, cuando usted lo anhele, eso va a comenzar a venir y a venir. Porque cuando usted se enamora de alguien, usted no se enamora de un día para otro, se va volviendo un trabajo continuo. Había un mago que engañaba al mundo con su magia.
cuando él vio a los apóstoles, llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, dice que él los seguía a todos lados. Y cuando veía lo que hacían, sacó dinero. Dice, yo quiero ese poder. Se vuelve el apóstol y le dice, tu dinero perezca contigo si no te arrepientes. Aleluya. Cuando escuchamos esa frase y cuando leemos ese versículo, puede quizás pasar muy ligero, pero ahora te lo voy a traducir en el idioma del cielo. El dinero es algo que es de este mundo, es aquí, es terrenal. Amén, aleluya. El dinero es terrenal. Quiere decir que lo que él estaba tratando era de producir en lo natural algo que solamente puede venir del cielo y solamente lo puede dar el Espíritu Santo de Dios a quien lo desea, lo anhela con el corazón puro. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Primera vez. Segunda, ¿cuántos quieren poder de Dios? Número 3, ¿cuántos quieren el poder de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? El poder de Dios lo que hace es agarrar a un hombre y una mujer y hacerle así, lo enchufa para poder manifestar la gloria de Dios en la tierra. No es para andar cumpliéndole caprichos a nadie, no es para andar exhibiéndose con nadie, no es para jactarse delante de nadie. Porque el apóstol Pablo decía, yo soy el más pequeño entre todos y me considero el más deudor de todos. Pero en el capítulo 14 de 1 de Corintios dice, pero yo hablo más lenguas que todos ustedes. Santo. Indicando eso, que Pablo entendió que no se trataba de rangos, no se trataba de posesiones, es más, no se trataba de intelecto, no se trataba de títulos, se trataba de algo que solamente la búsqueda y la gracia de Dios se podía manifestar en un hombre o en una mujer para un propósito. ¿Para qué quieres que su espíritu se edifique? ¿Para hablar con Dios qué? ¿Para que Dios te hable qué? ¿Para que Dios te revele qué? ¿Cómo hacerte multimillonario para que te olvides de Dios? Esto no está aquí. ¿Cuántos han leído y cuántos han escuchado? Ni Dios puede suplir todo lo que va a hacer falta conforme a riquezas en gloria de Cristo Jesús. A ver, levanta la mano. ¿Sabe cómo viene eso? Como producto de que en el verso 15 o 14 dice, no te olvides de las viudas, no te olvides de las necesitadas. ¿Eh? Ah, no, pero esa parte no pasó, la que me interesa es la última. No. Primero tenga la gracia para dar. Y vas a recibir la gracia de cómo recibir. ¿Ven?
Hemos hablado y trajimos toda una serie sobre la gracia de dar. Hay una gracia con la cual usted da y una gracia con la cual usted recibe para que no te dañe. Cuando usted ora en lenguas, lo que está preparando es su espíritu para que cuando las cosas comiencen a venir, entonces su espíritu está preparado, su alma esté sujeta y su cuerpo sea un siervo de su espíritu simplemente para poderse movilizar a dar el don de Dios a otros. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios.